Sean todos muy bienvenidos, los saluda Alejandro Feijes desde aquí, desde Argentina, desde la provincia de Córdoba específicamente. Les agradezco a todos por estar nuevamente en esta edición de los webinars de ICC, donde en el día de hoy compartiremos un tema más que interesante junto a Ángel Cortés, quien es trainer de ICC en El Salvador, y estaremos viendo entonces coaching para el cambio de hábitos, que bueno, es un tema común a todos y que seguramente es recurrente en las sesiones de coaching, así que seguramente va a ser de interés y utilidad para ustedes para ampliar el espacio de trabajo en las sesiones de coaching. Entonces vamos a estar juntos hoy aproximadamente una hora en este webinar y bueno, tendremos espacios también de preguntas hacia el final seguramente, quizás alguno en el medio. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través del chat, de la ventana de chat para enviarnos mensajes y eventualmente cuando abramos el espacio de preguntas, si levantan la mano con el iconito, con el pequeño iconito de la mano que está en la barrita de herramientas, podremos abrirles el micrófono para que puedan hablar directamente con Ángel. Así que ahora quiero, sin más demora, poder darle la bienvenida a Ángel y que comencemos con esta experiencia que maravillosamente nos permite a personas de tantos países estar juntos en este momento. Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Más que un honor el poder compartir con tantos amigos, con tanta gente, y en particular contigo, como nuestro buen apoyo en el área tecnológica de la ICC y en la organización de todos estos magníficos webinars que muchos de los que hemos estado acá hemos tenido esta experiencia fabulosa de poder compartir ideas y de poder compartir también conocimiento. Y lo más interesante no solamente es lo que nosotros podemos compartir acá, sino lo que después a través de sus comentarios, a través de sus correos, ese remanente de comunicación que queda ahí y que fortalece mucho más ese sentido de comunidad que es la ICC. Como International Coaching Community, pues nos sentimos muy orgullosos también de poder ampliar más los horizontes de nuestro conocimiento y de nuestras amistades a través de esta tecnología. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá hoy, y a ti, Alejandro, por haber permitido también pues el espacio virtual en el cual nos estamos comunicando. Así es que, bueno, solamente quisiera confirmar si todos están escuchándome bien y si la pantalla pues en este momento debería pues de verse ya la presentación acerca de lo que es el tema que vamos a estar empezando a tocar, coaching para el cambio de hábitos. Así que la primera pregunta sería, si nos puedes ayudar de alguna forma, Alejandro, poder confirmar si todos pueden ver la pantalla que está ahorita en la presentación, que es la introducción de coaching para el cambio de hábitos. Hasta aquí, Ángel, sí, vienen confirmando que sí, que se escucha perfecto, se ve la pantalla. Así Excelente. que creo que estamos en condiciones de poder avanzar. Excelente, excelente. Y bueno, como les estaba diciendo, muchísimas gracias por estar acá. Sé que están dedicándole un tiempo muy importante y por esto vamos a darle el mayor valor agregado a lo que vamos a estar conversando el día de hoy, porque espero que también pueda generarse una conversación pues al final o durante la misma presentación. Quisiera también conocer un poco acerca de la audiencia que tenemos el día de ahora. ¿Cuántas personas ya se dedican a coaching o han sido certificadas como coaches? Entonces me gustaría conocer cuánto es el porcentaje. Habrá forma de poder conocerlo, ¿cierto, Alejandro? Claro, para esto lo que podemos hacer es que levanten las manos y entonces con eso vamos a saber el porcentaje. ¿Quiénes son coaches? Eh, entonces ¿Quiénes con son eso, coaches ya certificados o que tienen ya conocimiento o están en práctica de coaching? excelente. Así que levantan la mano y yo en un segundito voy a compartir los resultados. Bien. Gracias. Eh, bien. Es más de la mitad, Ángel, Ok, que perfecto. Perfecto, entonces ya existe un conocimiento previo de lo que es coaching o alguna certificación y eso nos permitirá conocer un poco pues acerca de esto. Con respecto al otro porcentaje, de todas maneras vamos a profundizar un poco acerca de algunas de las áreas en las cuales el coaching aporta y ayuda en esos procesos de transformación.
tanto transformación a nivel one-on-one, a nivel uno a uno, personal, como a nivel organizacional. Porque una de las especialidades que de alguna forma he venido trabajando y que quiero compartir hoy con ustedes también va a ser cómo esto de alguna forma también puede adaptarse a la metodología de las organizaciones. Entonces vamos a empezar con la parte más básica, compartiendo un poco sobre esto de los hábitos, y luego vamos a poder también hablar cómo poder hacer para poder implementar algo de esto en una organización o también en áreas más complejas que pueden ser no tan inmediatas como algún tipo de plan a corto plazo. Así es que, sin más preámbulo, empezamos entonces con lo que es lo primero, definir un poco acerca de qué es lo que vamos a hablar, y es acerca de hábitos. Y cuando uno busca, porque uno, como en esta nueva era, ya uno no busca ni en el diccionario ni en ningún otro lugar más que en Google, Wikipedia y todo esto, pues me he apoyado en este caso en la definición de Wikipedia. Y dice, hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido más que innato. Obviamente, pues la fuente de la que viene esto, que es Wikipedia, y de alguna forma también nos hace que investiguemos un poco más. Y este es el enfoque psicológico que tiene en cuanto a la definición de hábito. Y en ese sentido, lo importante acá es poder reconocer que esta definición, yo estoy de acuerdo con ella y además me permite a mí como coach y incluso como coachee o como cliente, me permite una maniobrabilidad sobre muchos de mis objetivos. Y les voy a mencionar algunos puntos que a mí me han llamado la atención acerca de esta definición. El primero habla de que es un comportamiento que requiere de un pequeño o ningún raciocinio. Es decir, que se hacen sin pensar, sin razonarlos. Pareciera que entonces nosotros no razonamos cuando estamos dentro de un ciclo de un hábito. En teoría debería de ser una cuestión como que sin pensar, yo me pongo los calcetines antes de ponerme los zapatos, por ejemplo. Entonces, yo no pienso en ese momento, simplemente estoy dejando que fluya mi cuerpo y digo, bueno, me pongo el calcetín y luego pongo el zapato y luego me amarro, y yo siempre lo hago de la misma forma. Primero me amarro el zapato derecho y luego me amarro el zapato izquierdo, por ejemplo. Pareciera entonces que estos hábitos están ahí y que no pensamos cuando lo estamos ejecutando. Eso me llamó muchísimo la atención. Y el siguiente punto que me llama muchísimo más la atención es donde menciona que además es aprendido. Ese comportamiento es aprendido. En algún momento yo lo aprendí y lo metí dentro de mi sistema, dentro de los músculos. De alguna forma algo pasó y yo empecé a tener ciertos hábitos, ya sea por educación, ya sea por imitación, ya sea porque lo observé. Pero yo empecé también entonces a dejar que ciertos hábitos empezaran a formarme y a darme lo que hoy soy, el comportamiento que hoy tengo. Y eso para mí es una ventaja impresionante, porque si yo pude aprender los hábitos que hasta hoy he tenido, también abren la puerta para que usted pueda empezar a aprender nuevos hábitos. Ahí es donde para mí se hace importante esta definición. Saber que podemos aprender nuevos hábitos y podemos incluso cambiar algo que no nos guste el día de ahora. Así que ahí es donde radicó muchísimo la importancia de por qué me interesé en desarrollar este tema, investigar sobre este tema, y es lo que vamos a compartir el día de ahora. Sobre lo que es esta exposición, por favor, si hay alguna pregunta o alguna observación, pues no duden también en hacérnosla llegar y la vamos a ir contestando en la medida pues que vayamos teniendo las intervenciones, ¿no? Así es que algo importante acerca de esto, del aprendizaje y de estos pequeños hábitos, a mí me llama la atención también lo que dice entonces Confucio, o lo que se le atribuye a Confucio en una frase. Dice, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo entiendo. Y más allá de esa frase, a mí me llamó muchísimo la atención cuando un amigo mío me dice, y lo que hago repetidas veces lo soy. Y al asociar esto, lo que hago repetidas veces, pues lo asocio mucho con lo que son los hábitos. Como de alguna forma usted, yo, cuando estamos haciendo algo y decimos, bueno, lo que pasa es que yo lo hago de esta forma y siempre lo he hecho así,
ese siempre lo he hecho así, se me ha convertido en un hábito. Yo siempre me levanto temprano por la mañana y me preparo un té para poder empezar así mi día. Me preparo un café, ya esto es un hábito. De alguna forma yo me he convertido en una persona que se habituó a tomar café o a tomar té por la mañana y si no, no puedo despertar. Así que de alguna forma eso está pasando. Aquello que hacemos repetidas veces termina definiendo lo que nosotros somos en el momento que actuamos. Por eso es importante revisar qué es lo que estamos haciendo para saber qué resultados estamos obteniendo. Y eso me lleva a la siguiente frase de una persona a la que yo admiro muchísimo por su gran intelecto, por haber sido un maravilloso físico, el señor Albert Einstein. Se le atribuye a él esta frase: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta frase pues yo la he colocado así, muy similar a lo que se le atribuye, que es la mejor definición de locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Por eso yo digo, si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Y me llamó mucho la atención también esta fotografía que encontré, porque parece de que cuando Albert Einstein entonces descubrió esto, empezó a trabajar en obtener resultados diferentes. Empezó a cambiar y como buen físico, pues esta es una de las fotografías que encontré que me llamó muchísimo la atención ahí, cómo los resultados pueden hacer que en alguna forma también la gente se perciba diferente, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, por los hábitos que estamos teniendo en este momento, no hemos llegado a esa meta que hemos buscado de llegar a tener ese cuerpo o ese físico escultural? Así que, como una retribución al buen Albert Einstein, ahí coloco pues esta foto que me pareció muy graciosa con respecto a cómo, buscando los resultados diferentes, vamos a empezar a hacer algo que nunca habíamos hecho. Y ya voy a compartir un poco acerca de unas historias que yo he tenido en lo personal. He tenido porque durante los últimos 9 meses yo también me embarqué en esta investigación acerca del manejo de hábitos, porque era lo más importante que yo veía en mi proceso de coaching. Durante los últimos 3 años he estado en el área de coaching y me he dado cuenta de cómo es recurrente el venir con algunos casos, en algunos clientes, con algunos cambios de hábitos que quieren fomentar. Y para eso, una de las herramientas que nosotros utilizamos como coaches, y que la decimos acá, es la travesía del coaching. En esta travesía del coaching, como ustedes sabrán, los que ya tienen un conocimiento sobre el tema, y los que no, pues les estamos comentando acá, hay 2 fases principales que el coaching, que la travesía del coaching contiene. La primera es la definición del estado actual, del estado presente. ¿Dónde estoy? En la medida que tú sabes dónde estás, así también es más fácil definir el siguiente estado, el estado deseado. ¿Dónde quieres ir? Muchas veces ni siquiera sabemos dónde queremos ir. Ahí es donde el coach, a través de las preguntas y a través de un proceso de preguntas poderosas, ayuda a establecer en los clientes el estado presente de dónde está y el estado deseado al cual se quiere dirigir. Muchas de las veces sucede que no se tiene claridad en cuanto al estado deseado o incluso al estado presente. Y ahí es donde las preguntas se hacen muy, pero muy importantes para ayudar al cliente a formar un criterio acerca de esos 2 estados importantes. Para ir un poco más a detalle en cuanto a lo que es la travesía del coaching, le pongo este ejemplo. En este caso, cuando queremos subir esta montaña, pues lo primero que debemos saber es dónde estamos. Con respecto a dónde estamos, tenemos mucha más facilidad de poder definir a dónde queremos ir. Porque yo ya sé que estoy a medio camino de la montaña o iniciando el camino de la montaña. Yo así también sabré utilizar otras herramientas para conocer qué recursos necesito, qué recursos materiales, qué recursos de conocimiento intelectuales o incluso qué recursos en cuanto a personas que me puedan ayudar a facilitarme el obtener esa meta que estoy buscando. Así que lo primero e importante a definir es dónde estoy y dónde quiero ir como parte inicial de la travesía del coaching. El coaching, el proceso como tal, no se queda únicamente ahí.
sino que además nos permite, a través de siempre las mismas preguntas, poder encontrar el valor importante tras la meta. ¿Qué es lo más importante que yo voy a obtener al haber llegado a ese objetivo? Y luego de que tengo yo claridad en cuanto a lo que estoy buscando y estoy seguro de qué va a ser lo importante tras ese objetivo, y puedo sentir, percibir y gozar de ese objetivo y del valor importante, en esa misma medida yo me voy a empezar a mover y empiezo entonces a definir a través de un plan de acción cuáles son los pasos que quiero tomar para llegar hasta donde yo quiero llegar. Y ese es el proceso del coaching. La travesía del coaching es exactamente esto. Y los coaches que ya han practicado esto, pues poco a poco han venido también puliendo sus habilidades, puliendo sus competencias, afinando más esas habilidades que les permiten ayudar a los clientes, a las organizaciones, a los individuos con los que trabajan. Y de la misma forma yo lo estuve haciendo durante mucho tiempo. Y me di cuenta que somos muy buenos, pero muy buenos para hacer las preguntas que nos ayudan a definir el estado presente. Y entonces elevamos ese nivel de conocimiento con respecto al estado presente. Hacemos las preguntas que le permiten a la persona darse cuenta dónde está, cuál es su posición hoy, qué es lo que percibe, qué es lo que ve, qué es lo que siente con respecto a lo que está sucediendo en su trabajo, en su vida familiar, en su vida social o en su vida espiritual. El estado presente, pues es simplemente hacer esas preguntas que permitan llegar a obtener esa información de dónde está la persona. Luego también somos muy buenos para poder definir el estado deseado. Y en una sesión de coaching es muy, pero muy satisfactorio cuando la persona puede realmente definir cuál es su objetivo, cuál es su estado deseado, qué es lo que persigue y cuál es la meta que va a llegar a obtener. Y cuando eso sucede y cuando uno lo puede ver en el cliente, cuando está conversando con él, al cliente incluso le cambia la fisionomía, sonríe, sus ojos se abren, se siente muchísimo más animado porque está definiendo ese futuro al cual va a acceder. Y una vez que lo ha definido, también hacemos esas preguntas claves para poder encontrar ese valor tras la meta. Y el proceso de coaching es muy efectivo hasta acá. Nos ha dado ya herramientas y forma, una metodología para poder llegar a cubrir estos 3 puntos importantísimos en un proceso de cambio y en un proceso de coaching. Definir el estado presente, definir el estado deseado y encontrar el valor tras la meta. Y para darle un ejemplo, yo tuve una experiencia muy interesante. Hace aproximadamente 3 años, yo estuve trabajando en una organización durante aproximadamente 10 años y medio. Una excelente organización que me dio la oportunidad de ir ascendiendo y de ir conquistando logros profesionales. Aun cuando yo había decidido ya hacía mucho tiempo el no terminar mi carrera profesional. Yo había llegado hasta 4º año de ingeniería industrial, cuando en ese momento yo decidí que mejor me iba a dedicar a trabajar, porque eso de estudiar a mí me aburría muchísimo. Así que me dediqué a trabajar, me fue, gracias a Dios y a la gente con la que estuve compartiendo en esa empresa, me fue muy bien. Yo pude ir poco a poco ganando conocimiento, ganando experiencia y también subiendo en la parte profesional. Estoy muy agradecido con ellos. Definitivamente abrieron muchas puertas. Sin embargo, llegó un momento en que ya no pude subir más. Y yo cuestioné a la organización y le pregunté que qué pasaba. Que yo ya había llegado a cierto nivel de gerencia regional, acá en la región, en Centroamérica, pero yo quería seguir avanzando. Veía que podían haber otras oportunidades de crecimiento económico y también crecimiento personal para mí. Sin embargo, no las estaba aprovechando y yo empecé a preguntar a la gente por qué. Y cuando me dijeron, bueno, lo que sucede es que tú no has terminado tu carrera profesional. Tú todavía no tienes la licenciatura o la ingeniería. Yo había llegado hasta 4º año de ingeniería industrial. En ese momento, yo dije, miren, pero a mí me parece que esto es injusto. Yo tengo conocimiento suficiente para poder manejar cualquier departamento dentro de la empresa. Sin embargo, como era un requisito
Entonces me dijeron, señor, usted deberá terminar antes de poder seguir avanzando, usted deberá regresar a la universidad. Y dije, bueno, muy bien. Entonces, de ahora en adelante, yo voy a dedicarme a regresar a la universidad para poder entonces obtener esos siguientes escalafones, ir escalando mucho más en la parte profesional. Así es que entonces me dediqué a estudiar. El problema fue el siguiente. Cuando yo definí cuál era mi estado deseado, cuál era mi objetivo, no me di cuenta que estaba definiendo un objetivo que no era el más adecuado. Porque mi objetivo en ese momento yo lo definí como regresar a la universidad. Entonces yo voy a regresar a la universidad. Era tan bueno en cumplir mis objetivos que durante los siguientes 4 semestres yo regresé a la universidad. Luego me salí al mes y medio siguiente y luego volví a regresar. Así que estuve así durante 4 semestres. Porque yo siempre que regresaba a la universidad, yo ya había cumplido mi objetivo y me aburría estando ahí, escuchando a veces a profesores de los cuales yo decía que yo sabía más que ellos porque tenía más experiencia. Entonces miren cómo de alguna forma ese estado deseado, esa meta, no estaba bien formulada. Después de un proceso de coaching que yo recibo, reformulo la meta y me doy cuenta que lo que yo quiero no es regresar a la universidad, sino salir de ahí con mi título y con todo lo que eran los requisitos para seguir avanzando en mi trabajo. Así que en ese momento yo cambio ese objetivo, transformo el estado deseado gracias a esa intervención de coaching. Y menciono este ejemplo porque en el momento que usted está haciendo coaching, usted está transformando esas metas que están mal elaboradas en metas bien elaboradas. Ahí radica una importancia muy fuerte del proceso de coaching que usted ya está siguiendo. Al obtener a través de este proceso de coaching una meta adecuada, yo empecé muchísimo más rápido a avanzar y en el término de 2 años yo ya había terminado la carrera y obtenido el título profesional que me habían pedido. Y yo estaba muy satisfecho, tan satisfecho que ese mismo día que yo egresé, fue inscribirme a la maestría para poder avanzar siempre en mis estudios. Así que eso es lo que sucede cuando se hace un proceso de coaching y se ayuda en esa definición de la meta, del estado deseado. Sin embargo, el problema que yo encontré en mis procesos de coaching no radicaba ahí, sino en los pasos que se estaban dando para poder llegar a ese estado deseado. Me empecé a dar cuenta que la debilidad no estaba muchas veces en definir el estado deseado o en definir el estado presente o en encontrar el valor tras la meta. Donde regularmente caemos es en el día a día, donde no está el coach. Ahí es donde se vuelve importante el comprender qué es lo que sucede en ese día a día, en esos pequeños pasos que tenemos que ir dando. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer esa voluntad? Y digo voluntad entre comillas, porque vamos a ver más adelante cómo la voluntad tiene un poco que ver, pero más que ellos son los hábitos. ¿Cómo nos damos cuenta que hay algunos hábitos que están interrumpiendo ese caminar, ese lograr la meta? Y para darles el ejemplo y terminar el ejemplo, yo me empecé a dar cuenta durante los primeros semestres que yo regresaba a la universidad, que como yo me aburría, en ese momento yo sacaba la computadora que había llevado conmigo y empezaba a trabajar, empezaba a avanzar en el trabajo en lugar de poner atención en lo que estaba sucediendo en la clase. Me di cuenta de un hábito que estaba empezando a reforzar. Yo me sentía mejor cuando estaba trabajando en la computadora que cuando estaba poniendo atención en la clase. Cuando me di cuenta de ese hábito, yo empecé a reformularlo. Al tener claridad sobre la meta, yo también reformulé cuáles eran mis hábitos que me podían estar interrumpiendo el llegar a mi meta. Por eso decimos que el coach se vuelve el mejor aliado y es un luchador por la libertad para ayudar al cliente. El coach es un luchador por la libertad. Y ahí la pregunta importante será, ¿cuáles son los enemigos de los clientes? Los enemigos de los clientes no necesariamente son gente que está a su alrededor. Es más, el 90% de las veces se trata de alguien interno que está jugando ese juego interno, como lo dice Tim Gallwey,
que no deja avanzar a ese cliente para llegar a su meta. Así que los enemigos de los clientes, tal como lo menciona también Joseph O'Connor y Andrea Lages en su libro Coaching con PNL, hablan acerca de los enemigos de los clientes como los hábitos de conducta y los hábitos de pensamiento que no te permiten llegar hoy a tus nuevas metas. Porque eso también es importante. Los hábitos son los que nos han llevado hasta hoy a tener la formación que tenemos. Mucho de lo que hacemos se debe a lo que hemos venido practicando durante años y se ha convertido en hábitos. No todos los hábitos, y ahí ya venimos ya con un poco más de la definición de los hábitos buenos y los hábitos malos. El bueno y el malo es un concepto tan relativo que para poder definirlo en este caso con respecto a nuestro coaching, vamos a hablar acerca de los hábitos que te permiten llegar a tus nuevas metas y los hábitos que te interrumpen en ese caminar. Con respecto a tu meta, ¿cuáles son los hábitos que te están ayudando y cuáles son los hábitos que te están interrumpiendo el camino? Así es que de alguna forma, eso nos ayuda a conocer cuáles son aquellos hábitos que hay que cambiar o que hay que trabajar para poder llegar a nuestras metas. Y bueno, un poco de esto que hemos hablado es poder conocer acerca de los hábitos. Y mucho de este conocimiento, mucho de esto, de este investigar, de esta investigación, he podido también tomarla y tal como algunos de estos científicos, yo no me considero, por favor, no me considero para nada ningún científico ni ningún personaje famoso, sino al contrario, aprendo de ellos, como todos y cada uno de nosotros aprendemos de ellos y nos paramos sobre los hombros sobre los hombros de estos grandes personajes para poder desde ahí vislumbrar mayores y mejores horizontes. Vean cómo Benjamin Franklin, para comprobar su teoría de que el rayo era energía eléctrica en forma estática, empieza a experimentar él mismo y él mismo se encarga de subir una cometa para poder experimentar si realmente podía almacenar energía del rayo en la llave que había atado a esa cometa. Y efectivamente lo logró. Pudo comprobarlo. De igual forma, Jonas Salk descubrió una vacuna que podía contrarrestar el efecto de la poliomielitis. Y en algún momento, cuando él ya lo había desarrollado, se pidió algún voluntario para poder hacer pruebas en seres humanos. El primero que se ofreció fue él. Así es que estos científicos han utilizado su conocimiento para poder primero probarlo en ellos mismos y luego poder también compartirlo con el resto de la gente que los conoce, para poder ampliar el nivel de beneficio que también puede dar. No todos los experimentos salen bien. También tenemos al doctor David Banner. Aquellos que recuerdan quién es el doctor David Banner empezó también a experimentar con los rayos gamma para poder ver si podía aumentar su nivel de fuerza física. Y finalmente lo que pasó es que se terminó convirtiendo en Hulk. Así es que hay que tener también cuidado con la manera en que aplicamos este conocimiento en nosotros mismos. No nos convirtamos en Hulk, sino que al contrario podamos encontrar ese equilibrio para poder llevar a cabo pues estas mismas observaciones con la gente con la que podemos trabajar. Habiendo dicho eso, en este momento empezamos ya un poco más a profundizar acerca de cómo se crean los hábitos. Y lo primero que voy a mostrarles es un poco de teoría, pero va a ser divertido. Les voy a decir por qué. Porque vamos a verlo como un experimento con un pequeño ratoncito empezó a dar ciertos resultados en el laboratorio que se pudieron traducir y son esos experimentos que también yo he utilizado en mí mismo para poder tener resultados en mis objetivos. Esto empieza allá en una universidad norteamericana, en la del MIT. Ellos empiezan a hacer algunas pruebas con respecto a cómo los ratones, cuando están en un laberinto, se empiezan a orientar para poder alcanzar ese pedacito de chocolate que está ahí al final del laberinto. Y entonces crean este mecanismo a través del cual se va moviendo este ratoncito hasta llegar
a comerse su recompensa, su pequeño chocolate. Lo interesante es que colocan en algunas de estas ratas de laboratorio unos pequeños electrodos para poder medir la actividad cerebral. Esto fue allá por los años 80. Desde ese momento se viene investigando sobre este tema y la neurociencia viene avanzando poco a poco para poder también dar mayores pruebas que puedan realmente ser soportadas sobre estos descubrimientos. Esto todavía está en pañales, diríamos, con respecto al potencial de desarrollo que tiene. Así es que lo primero que estos señores hicieron fue conectar esos pequeños electrodos para poder revisar cuál era la actividad cerebral de ese pequeño ratoncito cuando estaba dentro de lo que es ese laberinto. Y vean ustedes se van a dar cuenta acá, espero que se pueda ver un poco la animación, cómo cuando el ratoncito empieza a caminar a través de ese laberinto, se puede observar al lado izquierdo el gráfico de la actividad cerebral que tiene el ratoncito. A partir de que se da el clic y se mueve la puerta, su actividad cerebral empieza a aumentar porque está buscando ese alimento que puede olfatear. Y durante muchas ocasiones vuelven a hacer el mismo experimento y con los mismos resultados. Durante ese proceso, el ratoncito viene creando ese camino y viene conociendo ese camino dentro del laberinto. Después de muchas repeticiones, después de una semana aproximadamente, ese ratoncito, cuando se le vuelve a activar la puerta para que pueda llegar hasta donde está su pedazo de chocolate, lo interesante es que la actividad cerebral del ratón ha disminuido completamente en las fases en las cuales se encuentra la búsqueda. Después de varias semanas, la actividad cerebral disminuye notablemente. Y esto lo que se interpreta es que se ha creado un hábito. Ya él ya no tiene que pensar por dónde se tiene que ir, sino que lo que únicamente que tiene que hacer es estar pendiente de ese clic y él empieza a caminar por ese pequeño laberinto para llegar hasta donde está el pedacito de chocolate. Vean ustedes cómo, y todo esto está documentado, en alguna forma yo voy a poder compartir algunos de los libros, de los manuales que hemos podido obtener, cómo después de varias semanas se puede documentar que la actividad cerebral ha disminuido, se ha creado un hábito. Y a partir de ahí, cuando descubren esto, es cuando los científicos empiezan a definir lo que se da a conocer como el ciclo del hábito. Y aquí es donde viene lo interesante de esta charla, de esta presentación, de lo que quiero compartir hoy con ustedes. Y me emociona mucho porque de alguna forma esto permite que nosotros como coaches y como seres humanos modifiquemos aquellos comportamientos a través de la modificación de nuestros hábitos. Imagínese usted que el día de mañana usted puede empezar a utilizar su tiempo mucho mejor y deja de procrastinar, deja de dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Se empieza a hacer el hábito de terminar las cosas el día de hoy. Empieza a hacerse el hábito de comer saludablemente. Empieza a hacerse el hábito del estudio y va obteniendo los mejores resultados posibles en todas las áreas de estudio que usted quiera. El potencial es ilimitado. Así que por eso a mí me emociona el poder conversar sobre esto, porque estamos desarrollando una nueva generación de profesionales, una nueva generación de seres humanos que van a poder liberarse de lo que siempre les ha tenido atados y de lo que los ha mantenido presos. Los hábitos que no les ayudan a llegar a esas metas. Así es que el ciclo del hábito se empezó a documentar de esta forma. Lo primero que sucedía es que había un clic, un pequeño sonido y una puerta que se abría. En ese momento, el ratoncito salía corriendo por ese laberinto para alcanzar lo que tanto ansiaba, que era ese pedazo de chocolate. Así es que al hacerlo repetidas veces, no solamente con ratones, sino también con primates, sino también en otros ejercicios, se empiezan a dar cuenta los investigadores cómo lo primero que existe para poder crear un hábito es una señal.
Es una señal que es como un disparador de empezar a formar alguna rutina, y eso es lo siguiente, una rutina que nos permita llegar a una recompensa final. Así es que cuando usted está viendo a ese pequeño ratoncito, lo primero que hay es una señal que activa el hábito, que activa ese ciclo. A partir de ahí existe una rutina. La rutina se pone en camino y empieza a funcionar el ratoncito caminando rápidamente para llegar a lo que él sabe que va a ser una recompensa. De esa misma forma, los hábitos se van creando. Al haber una señal, ya usted ya sabe que va inmediatamente a obtener una recompensa. Y eso es lo que finalmente también se conoce como lo que es el efecto pavloviano. El poder a través de una señal dejar una programación para poder tener un comportamiento determinado. Ahora bien, déjeme compartirle qué era lo que sucedía. Durante mucho tiempo, en mi caso particular, yo estuve con un pequeño sobrepeso. Para que usted tenga una idea, yo estaba pesando 192 libras, más o menos 193 libras, ¿no? Estas 193 libras, para una persona de mi estatura, a mí lo que me dijo mi nutricionista fue una de dos: o usted rebaja o usted crece por lo menos unos 15 centímetros, ¿sí? Unas 4 o 5 pulgadas. Y como lo de crecer unos 15 centímetros, pues no me caía muy bien, porque yo no pude encontrar una forma de hacerlo, pues ni modo, yo empecé a decidir cómo podía hacer para disminuir mi peso. Así que lo primero que empecé a darme cuenta fue estudiar qué era lo que me pasaba y que en qué momentos a mí me daba por empezar a comer chocolates, galletas o algo parecido, porque yo durante el día yo empecé a comer chocolates, galletas o algo pues para poder satisfacer esa hambre, ¿no? Y me di cuenta que había una señal entre 10:30 de la mañana y 11 de la mañana. Yo no sabía por qué, pero yo me tenía que levantar para ir a comer algo. En ese momento yo empezaba y bueno, yo salía de mi oficina, me iba de mi cubículo y pasaba, bueno, a ver ahí en las máquinas expendedoras de galletas y compraba 2 galletas, una de chocolate y una de fibra. Porque como yo no quería engordar mucho, por eso me llevaba la de fibra, para comérmela después de comérmela de chocolate. Eso decía yo. Sin embargo, esa rutina siempre tenía la misma recompensa. Yo encontraba las chips Ahoy ahí, o encontraba un pequeño chocolate por ahí, o incluso a veces me tomaba un capuchino delicioso, ¿sí? Con ese sabor tan aromático, con ese olor tan aromático, y con esa textura como de seda, era riquísimo. Y a estas horas de la noche y a esas horas del mediodía, pues yo estoy seguro de que más de alguno de nosotros tendrá un poco de hambre. Así que imagínese que ya en este momento hay una señal que le está invitando a usted a tomar una rutina para poder obtener la recompensa de su alimento. Y esto siempre me pasaba a esas horas. Cuando yo empecé a identificar estas señales y la rutina que estaba siguiendo para obtener esa recompensa, asimismo empecé a tomar acciones para poder también controlar mejor esos efectos que estaba teniendo sobre mi objetivo. Porque mi objetivo ahora ya no era simplemente bajar de peso, sino llevar una vida saludable. Por eso es que ahora que hemos hablado un poco acerca de los hábitos, ahora vamos a hablar también acerca del coaching. Porque no solamente se trata acerca de hábitos, sino que nosotros como coaches, cómo también podemos vivir este mismo proceso en nosotros mismos y hacerlo vivir a nuestros clientes para cambiar y generar nuevos hábitos. Así que vamos a hablar acerca del proceso de coaching nuevamente y cómo en mi proceso de coaching, en mi travesía de coaching, cómo esto funcionó. A ver, lo primero que yo sabía es dónde estaba. Yo tenía sobrepeso. Yo tenía un sobrepeso que aunque no era mucho, porque eran aproximadamente, 192, eran aproximadamente 35, 30 libras. Yo no lo consideraba mucho. Yo sabía dónde estaba. También sabía dónde quiero ir. Estaba muy claro dónde quería ir. Yo definí mi objetivo para poder llegar a pesar 165 libras. Yo me propuse 165 libras. Lo más interesante fue que además de conocer dónde quiero ir, yo también tenía claro cuál era el valor tras esa meta. Y fíjese que el valor tras esa meta vino de una experiencia corriendo detrás de uno de mis hijos,
precisamente de María Gabriela, que en ese momento tenía 3 años. Yo corrí detrás de ella, porque estaba jugando con ella, estábamos jugando básquetbol, y ella venía con sus pelotitas ahí, y venía jugando, y al correr detrás de ella, no más de 5 o 6 metros, yo empecé a sentir que el aire me faltaba. Yo decía, no puede ser. Yo apenas tengo 33 años, y no puede ser que con mi pequeña hija de 3 años, yo me esté cansando por correr 6 metros. Venía en ese momento José Ángel Jr. en camino. Y lo único que pensé es, yo no quiero que al final del día no poder jugar con mis hijos porque yo tenga sobrepeso. Y en ese momento yo me hago un auto-coaching, me hago la pregunta, entonces, ¿qué quiero en lugar de eso? Lo que quiero es estar fuerte y saludable para poder compartir con mis hijos el resto de la vida que Dios me dé. Y eso para mí fue muy importante. Ahí es donde descubro ese valor tras la meta. Y ese valor tras la meta me ayuda a mí a llegar al valor de 165 libras después de aproximadamente 6 meses. Yo llegué a tener ese peso de 165 libras. Yo me sentí muy, pero muy contento y me sentía muy bien, me sentía muy alegre de cómo me veía y de cómo me sentía. Pero esto no termina acá. Ese no es lo que le quiero contar. Lo que le quiero contar es, yo estaba tan contento y me sentía muy bien, que me quedaba muy bien la ropa, que empecé a darme pequeños premios. Y lastimosamente volví a caer en el hábito de comer aquellas cosas que no me daban la salud que yo buscaba. Y de repente empecé a tener el efecto rebote y empecé nuevamente a subir de peso. Y de 165 libras, yo llegué a recuperar 15 libras más. Llegué a 179, 180. Y yo estaba decepcionadísimo, porque ¿cómo puede ser si yo sé lo que quiero y además yo ya tenía un plan de acción de qué es lo que tenía que hacer? Entonces, yo ya sabía dónde estaba, yo ya sabía lo que quería y sabía que era lo importante para llegar ahí. Y sin embargo, no me mantenía en ese plan de acción. Lo primero que tuve que hacer fue, a través de una intervención de coaching, también con un coach amigo mío, yo le presenté el caso. Y me di cuenta que para mí el valor tras la meta había cambiado. Cuando usted ha terminado un proceso de coaching, mi recomendación, mi experiencia en el aprendizaje que yo puedo compartir con ustedes, no se quede con que la primera vez funcionó y con eso tenemos para nuestro cliente. Investigue un poco más, dése cuenta que también hay otras formas en las cuales usted le puede seguir ayudando. Porque a veces lo que funcionó en un primer momento no va a funcionar en un segundo. Lo que le motivó en una primera oportunidad no le va a motivar en la segunda. Y le voy a decir por qué. Me empecé a dar cuenta a través de ese proceso de coaching que el valor más importante detrás de la meta, que ahora quería obtener otra vez mi peso ideal de 160 libras, no era el poder tener una buena salud, sino el poder realmente volver a estar en control de la situación. El hecho de darme cuenta que yo no estaba en control, sino que mi peso seguía aumentando sin yo poder controlarlo y sin yo poder hacer nada, eso a mí me decepcionaba y me hacía sentir frustrado. Lo más importante que yo iba a obtener al volver a controlar mi peso era la oportunidad de probar que yo podía realmente controlar las acciones que me movían y no eran mis hábitos los que me controlaban a mí. Así es que ahí radicó el poder mantenerme en este nuevo caminar. Para poder mantenerme en este caminar y al haber encontrado mi nueva meta, empecé a trabajar entonces en investigar acerca del ciclo del hábito. Y por eso le menciono cómo estos hábitos que yo había vuelto a recuperar, yo sabía que tenía que volver a cambiarlos, porque yo ya me había acostumbrado nuevamente a estar con estos alimentos, con estos chocolates, con este café. Yo decía, bueno, no importa, porque solamente es una vez al día. Pero ese una vez al día se me empezó a hacer muy repetitivo. Y luego ya no era una galleta, sino que eran 2 galletas, porque yo me podía dar el premio porque ya estaba otra vez delgado. Y volví a caer en esos hábitos, en esa rutina que no me estaban ayudando. Así es que yo sabía lo que tenía que hacer. Lo primero que tenía que hacer era eliminar esos malos hábitos, esas malas recompensas. Y empecé a quitarme todos esos alimentos. Y lo que descubrí
fue precisamente lo que me ha confirmado también esta teoría. En el momento que usted empieza a quitarse esas recompensas, inmediatamente se activa la ansiedad. Usted empieza a estar ansioso porque no obtiene la recompensa que antes obtenía. La recompensa que yo entre 10:30 y 11 de la mañana, yo siempre me daba esa pequeña escapada para ir a comerme esa galleta de chocolate que olía tan rico. Así que yo dejé de percibir esa recompensa y eso lo que hacía era molestarme todavía más. Me provocaba una mayor ansiedad. Y entonces empecé a comprender que lo que tengo que hacer es sustituir esa recompensa para poder no solamente quitar, sino también ayudarle a mi cuerpo a poder tener otras recompensas. Y dentro de esas otras recompensas, empecé a diseñar un pequeño plan para poder darme esas recompensas con algo más saludable, con una fruta, con una pera, con una manzana o con un melocotón. Y poco a poco yo fui esperando que esto diera un buen resultado. Déjeme decirle que la experiencia que tuve no fue la mejor. Y mientras esto estaba pasando, mi ansiedad seguía creciendo e incluso se hacía mayor. ¿Por qué? Porque la recompensa que yo estaba obteniendo no satisfacía lo que realmente yo quería. Me di cuenta que en lugar de ir a buscar esa galleta a la máquina expendedora de galletas, yo me estaba quedando en mi escritorio comiéndome esa manzana y cuando terminaba de comerme la manzana, volvía otra vez a tener la ansiedad de ir a la máquina de galletas. Empecé a revisar y cuando me di cuenta que lo que estaba pasando no era que yo simplemente me levantaba a comer una galleta. Cuando llegaba y comía una galleta, generalmente habían ahí compañeros, compañeras con las que podía conversar un poco y quitarme un poco el aburrimiento que a las 11 de la mañana yo podía tener de estar en esa presentación, de estar en ese trabajo, porque había muchas cosas que de alguna forma me mantenían en un alto nivel de concentración. Yo estaba aprovechando ese pequeño paseo para interactuar con otras personas, para poder también intercambiar opinión, intercambiar alguna sonrisa, y eso a mí me hacía sentir mejor. Me di cuenta que no era únicamente, lo que estaba buscando no era únicamente el poder tener una recompensa de alimento, sino también de interacción. Cuando comprendimos esto, cuando yo comprendí esto a través de algunas preguntas que me hacía mi coach, de alguna forma yo empecé a rediseñar la recompensa que quería obtener. Entre 10:30 y 11 de la mañana, yo me levanto de donde esté, doy una pequeña caminadita, doy un pequeño paseo, hablo con alguien, saludo a alguien, interactúo con esta persona y en ese momento yo tomo un vaso con agua y luego me como la galleta integral que a mí tanto me gusta hoy. Porque yo comprendí que mi rutina estaba hecha para poder salir de lo que en ese momento me estaba causando un nivel de estrés y era el estar concentrado mucho tiempo en la misma tarea. Muchas veces, nosotros como coaches, seremos los primeros encargados en ayudarle al cliente a darse cuenta cuáles son realmente las recompensas que busca, porque a veces ni siquiera nosotros estamos claros acerca de lo que estamos buscando con nuestras rutinas. Así que lo importante que yo deseo acá compartir es la importancia que tiene el coach para ayudar a través de sus preguntas a elevar el nivel de conciencia de qué es lo que realmente está sucediendo. A veces está más allá de lo que ven los ojos, está más allá de lo que puede percibir que con los sentidos, está escondido tras una rutina. El coach, a través de esas preguntas poderosas, ayuda al cliente para poder manejar mejor sus hábitos y manejar también esa ansiedad. Por eso yo quisiera compartir ya con ustedes las recomendaciones específicas. Son 4 recomendaciones específicas para el manejo de hábitos efectivo. La primera es identifica la rutina. Identifica en qué momento se da ese deseo por ir a comer, en qué momento se da ese deseo por ir a hacer ejercicio o por no hacer el ejercicio, en qué momento se da que tú empiezas en lugar de
ir al gimnasio que te habías propuesto, tú empiezas y agarras el control remoto, te sientas en el sofá y empiezas a buscar un programa. ¿En qué momento sucede eso con mayor facilidad y en qué momento lo puedes evitar? ¿Quiénes te rodean? ¿En qué momento te da esa sensación de ansiedad o de frustración? Identifica la rutina. Es lo primero y lo más importante. Lo segundo, experimenta con diferentes recompensas. Una vez que tú ya identificaste qué es lo que te interesa, cuál es la recompensa que tú quieres llegar a tener, identifícala y haz lo siguiente. Cuando tú tienes hambre, por ejemplo, es lo que yo hice. En lugar de comerte la galleta, cómete entonces una manzana. En lugar de sentarte en el sillón, ve y agarra los tenis. En lugar de tomar esa cajetilla de cigarros, en lugar de comprar esa cajetilla de cigarros en el supermercado, compra otra cosa. Compra probablemente un paquete de chicles. Identifica y experimenta con diferentes recompensas para también así poder probar qué es lo que realmente estás buscando. Si después de que te has comido esa manzana tú todavía sigues con hambre, quizá no es hambre exactamente lo que tú estás buscando satisfacer. En ese momento entonces da una vuelta, párate a caminar, habla con alguien, cambia de oficina, vete a otro departamento. Haz algo diferente que le permita también a tu cerebro y a tu cuerpo desconectarte de esa sensación. Reencuádralo en algo que te haga sentir mejor. Número 3, aísla las señales. Si tú a las 11 de la mañana, como yo, también tienes hambre, también tienes ese deseo de salir y caminar, prueba a otra hora. ¿Qué pasa si lo haces a las 10 de la mañana? ¿Qué pasa si lo haces a las 12 de la mañana, del mediodía? ¿Qué pasa si no lo haces, sino hasta que alguien te llama? Aísla las señales. ¿Qué señal es la que activa ese deseo de ir a comer algo? ¿Qué señal es la que activa en una organización, por ejemplo? ¿Qué señal es la que activa el que alguien pueda ascender en una organización? Aprende a aislar las señales. Y entonces hago extensivo también esto a las organizaciones. Las organizaciones son muy similares a los individuos. Están acostumbrados y tienen un comportamiento, tienen una cultura organizacional. Y esa cultura organizacional es la suma de todos los hábitos que hemos construido cada uno de nosotros que pertenecemos a esa organización. Aísla las señales para también identificar qué puedes hacer con respecto a ello. Y luego, por último, esto fue algo que también aprendí dentro de lo que fue ese proceso. Ten un plan, porque a veces las cosas no van a salir como tú querías. ¿Qué va a pasar cuando a ti se te olvide llevar esa manzana al trabajo? ¿Qué puedes hacer para estar preparado? ¿Qué podrías tomar en lugar de eso? Si en un momento determinado la organización ya tiene un comportamiento y un hábito de cómo se hacen las cosas, ten un plan para poder ayudar a sustituir ese hábito. ¿Qué va a pasar cuando las cosas no funcionen, cuando no haya un sistema funcionando, cuando se caiga el sistema? ¿Qué plan de contingencia podría ser útil en este caso? Eso es lo que hacen los líderes. Los líderes se empoderan del proceso, se dan cuenta, aíslan las señales, identifican las rutinas y establecen planes para poder llevar a sus empresas a mejores y mayores niveles de desempeño y rentabilidad. Asimismo, nosotros como seres humanos podemos también establecer estos planes para poder ayudar a tener mejores resultados en nuestros objetivos. Así que básicamente, amigos y amigas, he querido compartir con ustedes parte de lo que he venido descubriendo y de lo que he venido conociendo. Con el mayor de los gustos podemos seguir conversando. Y bueno, llegamos hasta acá en cuanto a lo que es la presentación. Se nos ha acabado también un poco el tiempo. Pero antes de irme quiero hacer también un último anuncio que estaba compartiendo hoy temprano con el buen Alejandro, mi buen amigo Alejandro Feijes. Y estamos hablando de poder también generar un taller online para poder aprender más sobre el manejo de hábitos en procesos de coaching. Ya con algunos colegas estamos trabajando en poder desarrollar cómo establecer preguntas poderosas que harán que tu coachee, tu cliente, reconozca fácilmente sus hábitos y sus rutinas. Elevar ese nivel de conciencia.
También vamos a diseñar planes de acción para contrarrestar hábitos dañinos. En este taller online vamos a profundizar más acerca del manejo de los momentos de estrés, porque una vez que tú ya empezaste a manejar tu rutina, se hace muy fácil. El punto es, ¿qué pasa cuando hay un momento de estrés? ¿Qué pasa para aquel fumador que ya dejó de fumar o aquella persona que se dedicaba antes a tomar, a beber alcohol y de repente después de 5 o 6 años, y eso es parte de algunos estudios que tenemos ya, cómo ellos pueden volver a recaer? Pues entonces vamos a considerar qué es lo que puede ayudarles a poder mantenerse aún bajo estos momentos de estrés. Ahí es donde el apoyo del grupo, el apoyo del coach se vuelve también muy importante. Además, vamos a diseñar ya una metodología para ser utilizada en organizaciones. Esperamos para ese momento ya tener ya algunos casos de éxito que podamos compartir de empresas en las cuales hayamos también intervenido en estas mismas situaciones, generando nuevos hábitos. Estamos hablando de que las fechas se confirmarán a través de nuestro buen amigo Alejandro Feijes y estamos estimando que para enero 2013, mire que esto no creo que sea casualidad, porque precisamente va a ser después de las vacaciones y después de todos los almuerzos, las cenas y los bufetes navideños. Así es que qué mejor forma que empezar el año 2013 invitándose y dándose la oportunidad de aprender a manejar los hábitos a través de un proceso de coaching. Así que queda abierta la invitación para aquellos que estén interesados para poder estar pendientes de la información que va a estar enviando nuestro buen Alejandro Feijes en próximas fechas. Así que no me queda nada más que agradecerles, desearles éxito en sus proyectos y pedirles, como siempre, que estemos en contacto y hagamos crecer esta comunidad de gente tan exitosa como somos en el área de coaching. Un abrazo y muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias por el webinar. No sé si contamos con algunos minutos para preguntas, de algunas que han llegado, ¿puede ser? Con el mayor de los gustos, estamos aquí a la orden para servir. Excelente, entonces. La primera pregunta que recibí, que esta es más para mí que para ti ahora, me preguntan en relación al webinar y al material. Vamos a estar publicando la grabación de este webinar en el sitio ICC, de modo que lo van a poder ver ahí. Les enviaremos el link entre hoy y mañana, así que van a poder contar con eso en línea. Eso en primer medida. Y ahora vamos sí a preguntas de contenido que han llegado. Perfecto. La primera es de Gabriela, dice, ¿qué diferencia existe entre hábito y creencia? Ok. Mira, el hábito es algo muchísimo más fisiológico que la creencia. La creencia es un hábito, más que nada un hábito de pensamiento, por así decirlo, ¿no? En la creencia, y eso hay algunos niveles que incluso se pueden manejar a nivel de niveles neurológicos, Gabriela, la creencia es algo que tú decides creer o que de alguna forma ha sido puesto ahí para creerse así y para tener una definición de la realidad. Yo deseo creer esto o yo opto por creer esto. Muchas veces ni siquiera optamos por una creencia, sino que viene dada por nuestros valores, viene dada por nuestra cultura. Tú puedes modificar tus creencias, así como también puedes modificar tus hábitos. Quien entra muchísimo pues también en este tema es Gregory Bateson, cuando desarrolla sus niveles neurológicos. Es una teoría de niveles neurológicos, donde habla de los hábitos en un nivel, al nivel de comportamiento, y pone sobre ese nivel de comportamiento el nivel neurológico de las creencias. Y para no profundizar mucho más, pero puedo decirte que una creencia puede ayudarte, el cambio de una creencia puede ayudarte mucho para modificar comportamientos y hábitos. Al mismo tiempo, los hábitos también pueden ser más fisiológicos y por lo tanto tú puedes cambiar hábitos para que se mantengan y poder ayudar a reforzar una creencia. Así que hay una simbiosis entre ambos, hay una relación bien cercana entre ambos
y tiene que ver mucho con el desarrollo neurológico del ser humano. Así que con el mayor de los gustos, si quieres profundizar, pues siéntete ahí a la orden de que podamos ahí contactarnos, ¿no? Yo te dejo ahí también mi correo, se los hacemos llegar a través de Alejandro al final pues de la sesión. Gracias, Ángel. Pasamos a la próxima pregunta, entonces es de Nina. Nina, gracias por compartir y ella pregunta lo siguiente. Está todo clarísimo en teoría, pero yo me siento entrampada y no salgo de mi rutina y mi ansiedad es cada vez mayor. Estoy cada vez más aislada y encerrada y en un proceso de aumento de peso. Entonces, ella pregunta cómo pasar esto a la práctica, cómo romper este círculo vicioso. Entiendo, es la pregunta de Nina. Claro. Mira, gracias Nina por tu pregunta. Es una muy buena pregunta. Es decir, lo primero, a ver, y como todo proceso de coaching es muy importante conocer a la persona y conocer el entorno, es decir, definir cuál es su estado actual, su estado presente, qué es lo que te rodea, cómo estás en este momento, cuáles son las actividades que tú realizas, qué actividades realizas y con quién las realizas. Hace poco tuve oportunidad de estar en una certificación de coaching y casualmente una de las participantes tuve el honor de poder hacer un proceso de coaching con ella y el tema fue muy similar. Ahí es donde yo también pude darme cuenta de cómo muchas, ante la misma pregunta, no siempre es la misma respuesta para cada persona. Depende de las condiciones de cada uno. En el caso de esta persona, de esta buena amiga, esta persona quería ir al gimnasio y se había inscrito con un familiar de ella. Lastimosamente había dejado de ir y ya no estaba asistiendo. Cuando yo le pregunté que cómo se sentía que este familiar que se había inscrito con ella tampoco estaba yendo, ella me dijo, fíjate que me parece interesante porque yo esta persona la aprecio muchísimo, es una persona muy querida por mí y de alguna forma está aprendiendo de mí que puede dejar las cosas a la mitad y no darle seguimiento. Entonces mi pregunta fue, imagínate de aquí a 5 o 10 años que esa persona no llegue a alguna meta, no llegue y no tenga la formación de disciplina que tú hubieses podido ayudarle a tener con ese comportamiento. En ese momento toda su fisionomía cambió y me dijo, inmediatamente al finalizar esta conversación, yo voy a tomar acción para poder volver a retomar con él y poder asistir al gimnasio con él, porque lo menos que yo quisiera es haber dejado en él el hábito de no terminar las cosas. Lo que quiero decirte con este ejemplo es, para cada persona la situación puede ser diferente. Cuando estamos entrampados en esa rutina, mi recomendación es, sigue los pasos que estábamos recomendando acá. Primero identifica la rutina. ¿En qué momento sucede esto? ¿Con quién te sucede esto? ¿Qué es lo que quisieras cambiar? Experimenta con otras recompensas. Quizá no es momento de salir a correr, quizá simplemente sea momento de algo que te guste más a ti. Por ejemplo, salir a bailar. No lo vas a creer. Y los que me conocen quizá no lo van a creer. Pero yo voy al gimnasio todos los días de 6:30 a 7:30 de la noche. Y luego los días miércoles voy con mi esposa a clases de baile, de aeróbicos. Porque también para mí es importante compartir con mi esposa ese nivel de comunicación especial para poder fortalecer en la salud. Y entonces hoy nos sentimos más saludables. Entonces yo le apoyo a ella a romper la rutina y poder asistir. Así que el resumen de la respuesta es, pueden haber muchas respuestas a cada caso. Lo importante es hacer un proceso de coaching que ayude a identificar dónde estás, hacer un buen plan para saber dónde quieres ir y cómo vas a llegar ahí. Y luego las recomendaciones que aquí están. Identifica la rutina, experimenta con recompensas, aísla las señales y ten un plan. Esa sería mi recomendación y con el mayor de los gustos podemos ir profundizando un poco más. Gracias, Ángel. Aquí, y quiero agradecerles a todos porque realmente han salido en efervescencia las preguntas, así que eso es bueno para estos encuentros. Vamos con una pregunta de Guadalupe. Guadalupe dice, ¿se pueden cambiar hábitos colectivos si hay una gama diversa de señales y rutinas? Específicamente me refiero a equipos. Dice, ¿o hay que trabajar o hacer cambios individuales en los hábitos de cada participante?
Esa pregunta es interesantísima y realmente, déjenme confesarles que hay dos cosas que a mí me apasionan. Es coaching de equipos y es el manejo de hábitos. Y ahora que estoy empezando a manejar ambas cosas y estoy empezando a experimentar también ambas cosas, en cuanto a lo que es coaching de equipos o el manejo de equipos, déjenme decirles que efectivamente se puede hacer cambios grupales, cambios organizacionales, se pueden cambiar hábitos. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Si en una organización tú estás premiando a aquellas personas, y me pasó, miren, déjenme decirles que me pasó el día de ayer en el taller donde fui a traer el vehículo de mi esposa. Resulta que la persona que ha llegado, que han cambiado a todas las asistentes de servicio, todas las personas que atienden ahí, atención al cliente, en el momento que te reciben y en el momento que te entregan el vehículo. Resulta que la persona fue a averiguar qué pasaba con mi vehículo porque ya tenía yo 10 minutos de estar esperándolo. Regresó y me dijo que esperara 15 minutos más. Y todo eso sin una sonrisa y sin ni siquiera preguntarme si yo quería tomar algún café o algo, agua o algo, ¿no? Lastimosamente a mí me tenían mal acostumbrado las personas que estaban antes en ese taller a darme un excelente servicio como persona. Me conocían por mi nombre, me saludaban y muy amables. Cuando llegué ayer y me encontré con esto, me di cuenta que todos los agentes de servicio hoy son jóvenes, bastante jóvenes, bastante jóvenes, y que están muy enfrascadas en seguir procesos y procedimientos. Si el premio que la empresa está dando es por la eficiencia y el proceso y el procedimiento que se está siguiendo, entonces van a ser muy buenos en reforzar el hábito de estar registrando todas las horas y todo lo que está pasando en su libreta de notas. Pero no van a ser buenos en satisfacer al cliente y en hacerlo sentir especial. ¿Me explico? En el momento que ellos pierdan el enfoque centralizado en el cliente, en ese momento están reforzando el hábito de enfocarse en el proceso y la empresa empieza a perder. Es necesario, en esa empresa, es necesario que haya una reconversión nuevamente, que se empiece a premiar y se empiece nuevamente a preguntar al cliente cómo se siente. Y en el momento que nosotros podamos expresarlo nuevamente y que realmente la empresa se enfoque en eso como parte de la premiación al buen resultado, en ese momento volverá a cambiar el hábito. Espero haber sido bastante claro con el ejemplo. Es decir, depende de la gerencia, depende de los líderes de la organización el establecer los hábitos y dependerá de ellos a través de las recompensas y las rutinas que implementen. Así es que sí se pueden cambiar hábitos en las organizaciones y lo que hay que reconocer es en qué rutina están cayendo y qué resultados son los que quieren medir y quieren mejorar. Y en esa medida, así también habrá oportunidad para desarrollar más y mejor una compañía. Esa sería mi respuesta. Gracias, Ángel. Vamos a las últimas dos preguntas para poder mantenernos en el marco de tiempo que teníamos inicialmente previsto. Y voy a intentar con un micrófono, a ver si podemos escuchar la voz de alguno de los participantes. En este caso veo a Bayardo con la mano levantada. Hola, buenas tardes, Bayardo, ¿nos escuchas? ¿Bayardo? Hola. Hola, Bayardo, buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Te escuchamos bien, Gallardo, mucho gusto. Bayardo, ¿tú querías hacer alguna consulta? ¿O estaba la mano levantada por error? Hola, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escuchamos, Gallardo, mucho gusto. Sí, mi pregunta iba dirigida a que cuando hablamos de hábitos, ¿es lo mismo que actitudes? Mira, en este sentido no. Y déjame decirte, en ese sentido, a ver, hábito es algo que viene repitiéndose, es un comportamiento repetitivo. La actitud la definimos nosotros, o al menos yo la defino como la forma en la cual tú enfrentas una determinada, un determinado evento, ¿no?
pero más que nada la actitud es la forma en la cual tú lo quieres enfrentar. Sin embargo, el hábito es simplemente una cuestión que es un comportamiento repetitivo. Gracias, Ángel. Entonces, Bayardo, si no cualquier cosa, seguimos comunicados por el chat para completar esta pregunta. Y Ángel, vamos con la última, que Claro. es de Miguel. Miguel preguntaba, ¿hay algunas bibliografías que dicen que hay que mantener una conducta por 21 días para que se forme el hábito? ¿Qué opinas al respecto? ¿En cuánto tiempo se puede formar un hábito? Yo compartí, aprovecho para saludar a un buen amigo, Fernando Basagoitia. Él es un consultor también muy versado en la materia de neurociencia. Él es representante del Instituto de Neuroleadership para acá, para El Salvador. Y un día yo le dije esto, le dije, mira, me parece interesante porque yo he escuchado que se necesita repetir algo 21 días para poder formar un hábito. Y él me dijo, eso estuvo de moda ya por 1982. Y entonces me explicó de dónde viene esa historia. Resulta que en aquella época había un cirujano plástico, que empezó a darse cuenta que cuando él terminaba la operación en uno de sus pacientes y le había cambiado algún rasgo de su rostro, la nariz, los ojos, lo que fueran, resulta que para la persona cuando se veía en el espejo durante los primeros días, después de que ya había terminado la operación y que había sanado bastante bien, durante los primeros días la persona no se reconocía en el espejo, sino hasta que habían pasado aproximadamente entre 18 y 25 días. En promedio, 21 días. Así fue como él concluyó que entonces se necesitaban 21 días para formarse el hábito de poder acostumbrarse a tu propio rostro cuando esto había cambiado. Entonces te hacías el hábito. Entonces ya en ese momento ya estabas habituado a ver esa nueva cara y asociarla con tu rostro. De ahí viene esa leyenda, por así decirlo, ¿no? Entonces, tomando eso y hablando un poco también, investigando un poco acerca de lo que es el neurodesarrollo, el desarrollo neurológico, déjame decirte que según los últimos experimentos, en términos de horas, tú ya puedes estar rediseñando cómo tu cerebro está reencuadrando y redireccionando la comunicación entre las neuronas para poder construir nuevos hábitos. Se ha descubierto que en términos de horas, un niño puede empezar a crear nuevos hábitos, por ejemplo, al estar practicando piano. La práctica del piano y ese pequeño sonido de hacer las escalas, del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en términos de horas, ya el niño ya tiene formado el hábito de cómo mover los dedos para moverlos en esa secuencia. Y de ahí en adelante será únicamente cosa de practicar para reforzar ese hábito. Así es que, ¿cuántos días deben pasar o cuántas veces debe hacerse? Pues no hay algo específico. Sin embargo, en el experimento de esta rata, de este ratón que te presenté hoy temprano, pasó una semana para que se diera esa diferencia entre el nivel de esfuerzo que estaba haciendo la rata en el cerebro, el esfuerzo cerebral, para poder llegar hasta la recompensa del chocolate, pasó únicamente una semana. Así que tampoco fue tanto tiempo. Así que con respecto a eso, déjame decirte que según la neurociencia, parece que ahora ya no es necesario 21 días ni 21 repeticiones. Lo que es necesario es reconocer las señales, formar un plan para poder cambiar la rutina y establecerte formas de cómo medirlo. Así es que no son necesarios los 21 días y bueno, te comparto eso que he conocido a través de este buen amigo Fernando Basagoitia, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por la iluminación en este tema. Y bueno, ahora sí, quiero despedirme entonces de todos, agradeciéndoles nuevamente, diciéndoles que va a estar este webinar disponible en el sitio ICC
y que pronto ya van a recibir invitaciones para próximos webinars también, así que los esperamos allí. Y Ángel, nuevamente gracias a ti por haber creado este espacio, haberlo hecho posibilidad y ampliar la posibilidad para este programa que haremos a partir de enero. Excelente, muchísimas gracias a ti, Alejandro, como siempre un abrazo hasta allá, hasta Mendoza. Bueno. Un abrazo, mi querido amigo, hasta Córdoba. Y para todos y cada uno de ustedes que tengan una excelente tarde, una excelente noche, un abrazo, éxitos en todas sus labores, Dios los bendiga y seguimos adelante cambiando hábitos y también ayudando a cambiar vidas. Un abrazo para todos.